Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Hoy vamos a hablar acerca de la neuropsicología. Bien, la neuropsicología es una ciencia que estudia las relaciones entre el cerebro y la conducta, tanto en sujetos sanos como en los que hayan sufrido algún tipo de daño cerebral. Constituye un punto de encuentro entre la psicología y la neurología. Por esta razón, los sujetos de estudio de la neuropsicología son casi exclusivamente seres humanos y las conductas estudiadas son más específicas de nuestra especie, como el pensamiento, la memoria, el lenguaje y algunas funciones ejecutivas y formas más complejas de motricidad y percepción. Ahora hablaremos del rol del neuropsicólogo. Un neuropsicólogo estudia la relación entre la conducta y el funcionamiento cerebral. A partir de ahí, analiza, evalúa y diagnostica a una persona, ya sea un estado normal o que haya sufrido algún tipo de daño en el sistema nervioso central. Se encarga de habilitar las funciones que debería tener o rehabilitar aquellas funciones que se están perdiendo para que no afecte la capacidad cognitiva. Un ejemplo de ello es cuando alguno tiene un accidente y de pronto pierde la memoria o el habla. Ahí ingresa el neuropsicólogo y ayuda en este proceso. Las técnicas del neuropsicólogo. La evaluación de las consecuencias de la lesión cerebral requiere aplicar la observación, la entrevista y diferentes pruebas de evaluación neuropsicológica. Los resultados de esta evaluación representan el punto de partida del tratamiento y la rehabilitación. Habitualmente, el proceso de evaluación comienza con la revisión de informes previos, cuya información sirve de base para determinar la gravedad y la naturaleza de la disfunción. Los resultados de las técnicas de la neuroimagen, la presencia de complicaciones asociadas, la evaluación de sintomatología y el nivel de dependencia o recuperación alcanzado hasta el momento. Ahora doy paso a mi compañera Alessandra para que continúe con la exposición. Bien, profesora, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la evaluación neuropsicológica. Este tiene como objetivo dirigirse hacia las necesidades del tratamiento que tienen las personas que se han visto afectadas por alguna alteración en sus funciones cerebrales. Este viene siendo muy importante para ellos, a su vez como también un recurso terapéutico más necesario cada vez. Proceso de evaluación. La evaluación de las consecuencias de una lesión cerebral requiere aplicar la observación, la entrevista y las diferentes pruebas neuropsicológicas eh, que nos permitan tener resultados para poder iniciar con un tratamiento y rehabilitación que el paciente necesite. Evaluación de informes previos, como su nombre lo indica, es la recopilación o revisión de informes previos que van a servir para poder determinar la gravedad del caso del paciente, así mismo como la naturaleza de su disfunción. Entrevista al paciente y familiares, básicamente para obtener información del paciente, como los patrones de conducta y la personalidad previa. Técnicas de neuroimagen. Son técnicas modernas que tienen su clasificación de acuerdo a la función que puedan brindar o que puedan ofrecer. Por ejemplo, la anatomía y estructura cerebral podemos obtenerla a través de la tomografía axial, computarizada, resonancia magnética nuclear. La fisiología a través de la tomografía por emisión de fotón único, tomografía por emisión de positrones y resonancia magnética nuclear funcional. Evaluación neuropsicológica formal. Vamos a poder ver tres grandes grupos. Primero es la escala breve o pruebas de rastreo cognitivo. Es un test fácil de aplicación de poco tiempo, es un conjunto de preguntas que en su mayoría cuantifica el déficit cognitivo en los ancianos. También tenemos las baterías neuropsicológicas generales, que es un conjunto de pruebas que exploran las funciones cognitivas de forma sistematizada y a su vez también tiene como principal objetivo detectar la existencia del daño cerebral. Por último, tenemos las pruebas específicas de evaluación neuropsicológicas, en la cual se explora detalladamente las funciones cognitivas, se identifica el déficit y por último se selecciona el procedimiento que produzca la rehabilitación del paciente. Bien. Evaluación de las alteraciones emocionales. Hay que considerar que las lesiones cerebrales no solamente afectan a nivel cognitivo, sino también puede afectar la experiencia emocional de la persona. Por ese motivo es muy importante que se puedan realizar las evaluaciones correspondientes y que permitan determinar si el paciente es consciente y asume sus limitaciones. Una mirada a lo funcional. Existe también una necesidad de una orientación ecológica. Esa se considera
importante en el impacto en los aspectos funcionales con el de la vida cotidiana. Evaluación de los resultados de programas de rehabilitación. Esto se busca, mejor dicho, mejorar los objetivos que se han trazado, tomándose en consideración el análisis de diseños para una buena intervención, el control del desarrollo del programa, la valoración de su utilidad, que sea eficaz y eficiente. Sobre la validez ecológica de las evaluaciones de las funciones frontales. De acuerdo a Mesulam, las evaluaciones de cambio de conducta por lesiones de córtex prefrontal son difíciles de definir. Por un lado, nosotros vamos a encontrar las funciones ejecutivas, que son procesos orientados a la resolución de conductas complejas. Pero por otro lado, vamos a encontrar al síndrome disejecutivo, que es la desregulación de las funciones ejecutivas, las cuales están asociados a una lesión en el lóbulo frontal. Por último, tenemos los 4 diagnósticos neuropsicológicos según Ardila y Ostrowski. En el diagnóstico podemos encontrar los síndromes responsables de los síntomas y signos del paciente. Estos se distinguen por ser de diferentes tipos, como lo son el diagnóstico sintomático, que es básicamente corresponde a las anormalidades que el paciente pueda reportar o informar. Por ejemplo, el olvido de las palabras. El diagnóstico sintomático es un diagnóstico de tipo descriptivo porque el paciente describe su anormalidad, su malestar. El diagnóstico etiológico se refiere a la causa de la anormalidad. El elemento fundamental es la historia de la enfermedad, desde su inicio y su evolución del trastorno. Diagnóstico topográfico. Se refiere a la localización del proceso patológico. Hace referencia a la anormalidad morfológica. Y por último, el diagnóstico sindromático. Hace referencia al síndrome en el cual se concurren los síntomas y signos del paciente. El diagnóstico clínico es un diagnóstico sintomático. Bien, profesora, con esto culminamos nuestra exposición. Esperamos que haya sido de su agrado y encontrarnos nuevamente en un próximo trabajo. Muchas gracias.